comenzar con lo que es el factor común de un monomio. Simplemente tenemos la siguiente expresión. A la X más A la Y. ¿A qué es igual? ¿Cómo podemos factorizar este binomio? ¿Ya? Es sencillo. Tenemos que encontrar el número o la letra que se repite en todos los términos. ¿Ya? Simplemente llamamos el número o letras o letras que se repiten. La letra A se repite. En cada término, recuerden, para sacar un factor común tenemos que ver que en cada término se repita una letra, dos letras, tres letras y los números, ¿sí? Ya depende de la cantidad de datos que tenga aquí la expresión. ¿Qué hacemos? Simplemente copiamos la letra, números que se repiten con el mínimo exponente que tengan. En este caso tienen ambos exponente 1, no hay problema, será el mismo exponente. Luego, ¿qué pasa? Voy a multiplicarlo. Voy a multiplicar por la cantidad de términos que yo llegue a tener. En este caso, tengo dos términos con el signo más, separados por el signo más, coloco el signo más. Y aquí tengo el espacio para un término y para el otro. ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Luego divido mis cantidades o mis términos para mi factor común. Es decir, yo tengo AX sobre ¿quién? Sobre A. ¿A qué es igual esto? Simplemente simplifico las A. ¿Y qué me queda? X. ¿Ya? Y este X voy y lo ubico aquí. Primer término, primer término. ¿Sí? ¿Qué pasa con el siguiente? Hago lo mismo. Tengo que A la Y sobre mi factor común, ¿cuál es? A. ¿Qué pasa aquí? Simplifico, divido. Es igual a Y, correcto. ¿Y qué pasa con este Y? Viene acá mi segundo término. Y listo, ya está resuelto mi factor común. ¿Qué hago ahí primero? Lo primero que tenemos que hacer aquí es que, ¿qué les mencioné en la álgebra potencia? Tratar de siempre los números descomponerlos. Descomponer los números. Comenzamos con el 12. Vamos a descomponerlo. Termina en un número par. Vamos a sacar la mitad. 6. El 6 es un número par, la mitad. 3. De tercera, 1. Ya sé que de esta manera esto es 12. Es 2 por 2 por 3. En otras palabras puedo decir que es 2 al cuadrado por 3, ¿verdad? 2 al cuadrado por 3. Yo coloco aquí 2 al cuadrado por 3 x al cubo y menos 30. También vamos a descomponer el 30. El 30 termina en 0, significa que es par. La mitad 15. ¿Cómo yo sé si es un múltiplo de 3? Sumo sus términos, sumo sus cifras. 1 más 5, 1 más 5. 1 más 5 me da 6. 6 es múltiplo de 3. Pues la tercera. La tercera, 5. La quinta, 1. Es decir, que el 30 es como que yo lo escriba 2 por 3 por 5. X al cuadrado y Y al cuadrado. Correcto. Aquí, si no más lo bajo, no pasa nada. 42. Vamos a resolver aquí el 42. La mitad, porque el número par, sacamos el 21. 21. Sumamos 2 más 1 es 3. Es múltiplo de 3. Correcto. Aquí saco la séptima. Séptima 1. Listo. Sé que 42 es como que yo diga 2 por 3 y por 7. Luego, ¿qué pasa acá? X al cubo, Y a la cuarta. Ahora sí, empezamos a buscar cómo encuentro mis factores comunes. ¿Cuáles son mis factores comunes? Sencillo, veo qué número, qué letra se repite cada uno. Listo, comenzamos.
Veo que el 2 se repiten todos. ¿Qué pasa ahí? Coloco el 2. Pero ¿qué más tengo que ver ahí? El menor exponente. Recuerden, el 2 tiene el cuadrado 1 y 1. ¿Cuál es el menor? 1. Listo. ¿Qué más tienen? Tienen 3 en común. Multiplico por el 3. ¿Qué más tienen en común? X. Coloco la X con el menor exponente posible. 3, 2 y 3. Exponente 2. Recuerden, siempre menor. Y. Busco el menor exponente. 1, 2 y 4. Obviamente el 1. ¿Qué pasa? Abro paréntesis. ¿Qué coloco dentro del paréntesis? Un primer término. El signo menos. Segundo término. Signo más. Y mi tercer término. ¿Ya? Eso es lo que yo debo colocar aquí. ¿Sí? Tener muy en cuenta esto. ¿Qué más hago? Divido. ¿Quién para quién? Sencillo, el primer término, que sería 2 al cuadrado por 3x al cubo, y, dividido para mi factor común. 2 por 3, x al cuadrado, y. Divido. Recuerden, ¿cómo divido? Miren, por esto es importante que la potenciación, lo que acabamos de ver, bases iguales, en una división, ¿qué pasa? Coloco la misma base, el exponente se resta, 2 menos 1, 1. ¿Ya está? Miren aquí qué pasa, bases iguales, ok, bases iguales, 3. ¿Qué pasa aquí? 1 menos 1, 0. ¿Cuánto es 3 a la 0? 1, es decir, que el 1 lo coloco. Porque el 1 por 2 es 2. Es decir, no lo coloco. Se elimina, miren, ¿sí ven? Se simplifica. Ahora, letras. X, 3 menos 2, 1. ¿Verdad? 3 menos 2, 1. No escribo el 1. Y es menos y. Perdón, y va a ser igual, le coloco la y. 1 menos 1, 0. ¿Qué pasa ahí? Se transforma en 1. 1 por 2x, 2x. Es decir, que estas letras se simplifican también. Y ya tengo ahí mi primer término. Al siguiente. Asimismo, yo vengo, lo coloco aquí, 2 por 3 por 5, x al cuadrado, y al cuadrado. Recuerden, cuando tenemos el mismo número multiplicando la misma letra, es decir, con el mismo exponente, yo puedo simplificarlo automáticamente. Por ejemplo, 2 y 2 se van, porque 2 dividido para 2 es 1. 3 para 3, 1. Número que me queda es 5, porque no tengo con quién dividirlo. Miren, x al cuadrado dividido para x al cuadrado. Recuerden, resta. X, 2 menos 2, es igual a x a la 0. Esto equivale a 1. Es decir, yo puedo simplificar. ¿Qué me quedaría? Solo y al cuadrado sobre y. Coloco y, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y por último, 2 por 3 por 7, x al cubo, y a la cuarta. ¿Lo divido para quién? Para 2 por 3, x al cuadrado, y. Recuerden aquí, simplifico. Porque son iguales y estamos multiplicando. Cada uno se multiplica arriba y cada uno se multiplica abajo. Por esa razón yo puedo simplificarlos. ¿Sí? Yo puedo simplificarlos. Ahora, números que me quedan. 7. Correcto. X. 3 menos 2, 1. Y. ¿Qué pasa aquí? 4 menos 1, 3. Y esta es mi respuesta. Vamos a ver lo que es factor común de un polinomio. Sabemos o tenemos que tener claro que en algunos casos existen factores comunes que no son monomios. Recuerden, aquí vimos que el factor común es un monomio.
¿Sí? Recuerden, un polinomio, o mejor dicho, cada término de una expresión está separado siempre por un signo más o un signo menos. Si yo tengo de esta forma escrito, miren, este es un término. Si yo le coloco menos n al cuadrado, ya este viene a ser recién el segundo término, porque es separado por un signo menos. Recuerden que cada término está separado por un signo más o un signo menos. Aquí tenemos dos términos, primer término, segundo término. ¿Sí? Anteriormente, en el factor común monomio, simplemente el factor común, ¿quién era? Era un monomio, ya que era un solo término. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos del factor común polinomio, tenemos que tener en cuenta claro algo. El factor común ya no es un monomio, es primerito eso. Aquí podemos observar que en estas dos expresiones tenemos un factor o un término en común. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué se repite en ambos? En ambos se repite ¿quién? M más N. M más N. Miren, acá está en paréntesis para que lo vean bonito. Para que lo vean bonito está en paréntesis. Se repite, es lo mismo. Por esa razón, este es un poco diferente. Se repite M más N. ¿Qué hago ahí? De ahí, una vez que yo identifico cuál es mi factor común, yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Extraigo, coloco aquí primero mi factor común, M más N. Cierro paréntesis. Luego, ¿qué hago? Recuerdo, ¿qué hacíamos en el anterior? Colocábamos nuestro factor común, colocábamos nuestro factor común y después, ¿qué hacíamos? Abríamos un paréntesis y colocamos ¿qué? Lo que va a venir del primer término, el signo que le precede, el segundo término y cierro paréntesis. ¿Qué hago después? Vamos a dividir siempre los términos que tenemos. Sería primero m que multiplica m más n sobre ¿quién? Mi factor común, m más n. ¿Y ahí qué hacemos? Recuerden, m está multiplicando con el de abajo también. ¿Qué pasa? Simplificamos. Recuerden, simplificación de expresiones. Lo mismo que está arriba, lo mismo que está abajo se va. ¿Y qué me queda? M. Hacemos lo mismo con el otro término. El signo menos, recuerden que se mantiene siempre. N al cuadrado que multiplica a m más n. Sobre, ¿quién? Mi factor común, m más n. Recuerden, si yo lo coloco de esta manera y no hay nada más aquí, yo puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Si yo quiero le aumento el paréntesis, no hay problema. Pero recuerden, no pasa nada si no hay nada más aquí. Pero bueno, le colocamos paréntesis para que sea igual. ¿Sí? Significa, se fue. ¿Y qué me queda? N al cuadrado. Y listo. Empiezo primeramente a identificar cuál sería mi factor común. En este caso, el número o la cantidad o la expresión o el término que se repite es m más 1. Listo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Copio mi factor común, m más 1. ¿Qué pasa? Abro paréntesis. ¿Cuántos términos tengo? 3. 1, 2, 3. 1 más, sino más, segundo término, más el tercero. Ahora sí, viene la mejor parte. Vamos a dividir. Coloco 2 más 5n multiplica a m más 1 dividido para mi factor común m más 1. ¿Qué pasa aquí? Como está multiplicando, si se dan cuenta, no hay signo en medio, significa que se multiplica, yo puedo simplificar. ¿Y qué me queda? 2 más 5n.
Esto de aquí yo lo puedo colocar aquí también dentro un paréntesis. El siguiente, ya sé, miren, 2n que multiplica n más 1 sobre m más 1, yo ya puedo reducir mi tiempo y decir que es esto de aquí, 2n. Y el último, y 3. Listo. Ahora, miren lo que pasa aquí. Yo puedo continuar resolviendo. Recuerden una cosa, miren, tengo un paréntesis aquí adentro, es decir, debo resolverlo. ¿Cómo lo hago yo? Mi factor común queda igual. Y resuelvo lo de acá. Sería 2 más 5n más 2n más 3. Y por último, resuelvo. Más 1. 5n más 2n. 7n más 2 más 3. 5. ¿Ya? Recuerden, si tengo términos semejantes, puedo sumar y restar. Mejor dicho, debo sumar y restar. ¿Ya ven? Y en este caso hemos terminado y que me queda, ese es mi factor común. Ya hemos factorizado por factor común polinomio. Vamos a ver lo que es el factor común por agrupación de términos. Miren, este caso se utiliza cuando, valga la redundancia, tenemos casos donde hay polinomios que no se pueden factorizar por factor común, ya que todos sus términos no tienen un factor común. ¿Ya? Esto pasa cuando no todos los términos tienen factor común. Y ahí me pueden decir que no tienen, todos los términos no tienen factor común. Pero ¿qué pasa si organizamos en grupos? Va a ser posible encontrar lo siguiente. Vamos a, miren, de esta forma yo voy a enseñarles dos, miren, en otras palabras. Yo puedo agrupar como me dé la gana, siempre y cuando sea lógico el procedimiento que vaya a utilizar. Algo también importante, deben saber que yo agrupo, cada agrupación debe tener la misma cantidad de términos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 4, yo puedo hacer grupos de 2 y 2. Si yo tengo 6, yo puedo hacer 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. Siempre y cuando cada grupo tenga la misma cantidad de términos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a agrupar de dos maneras diferentes. A ver qué resultado me da. Vamos a agrupar primeramente con la que tiene la letra A. Abro paréntesis. A a la M más A a la N más. Agrupo el otro. B a la M más B a la N. Miren, está agrupado. Vamos a ver de otra forma. Vamos a agrupar por letras M. Sería A a la M más B M más AN más BN. ¿Listo? ¿Son dos formas agrupadas o no? Sí. Están de dos maneras agrupadas. Uno está por la letra A, por la letra B, otro por las M y las N. Vamos a ver qué pasa en el primero. En el primero saco de mi primer paréntesis lo que es el factor común. ¿Cuál es el factor común? A. El factor común de mi paréntesis. A. Porque en ambos se repite la A. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué coloco dentro? Dentro coloco lo que me sobra, recuerden. Si yo tengo mi término a la m sobre mi factor común A, simplifico, ¿qué me queda? M más N, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Qué pasa en el siguiente? Signo más mi factor común B. ¿Qué queda dentro del paréntesis? M más N.
Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Primeramente hicimos que factor común, primero agrupamos, ¿verdad? Luego sacamos factor común monomio. Y ahora miren, factor común polinomio. ¿Cuál es mi factor común? M más N. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, abro paréntesis. A más B. Correcto. Recuerden que tengo aquí, ¿quién? A que multiplica a M más N sobre mi factor común que sería M más N. Simplifico y que me queda A, que lo colocamos aquí arriba, y así mismo hacemos con la B. Y ya tenemos aquí nuestro factor común. Aquí tenemos, aquí tenemos nuestra expresión, nuestra factorización. Nuestra expresión factorizada. Ahora vamos al otro. ¿Qué pasa aquí? Vamos a realizar el mismo procedimiento. Factor común, M. ¿Qué me queda? A más B. Más N. A más B. Factor común, A más B. ¿Qué me queda? M más N. Y encontramos nuestra forma factorizada. Miren aquí. ¿Qué pasa? Son iguales. Recuerden una cosa. Me van a decir, no, pero que acá está M más N al principio y acá está después. Recuerden, ¿qué pasa aquí? Multiplicamos. Y cuando multiplicamos, el orden de los factores no altera su producto. Es una propiedad de la multiplicación. Es decir, no importa el orden con el que estén, no importa. ¿Sí? No importa el orden con el que estén. Simplemente que sea lo mismo. Tenemos M más N, M más N, A más B y A más B. ¿Significa que esto es igual que esto? Sí, ambos son la misma forma factorizada de mi expresión. ¿Y qué pasó? Agrupamos de dos maneras diferentes, pero llegamos al mismo resultado. Diferencia de cuadrados. Ya, diferencia de cuadrados. ¿Cómo yo identifico la diferencia de cuadrados? Primero, vamos a recordar un poco de un producto notable. Miren, el producto notable es simplemente factores que se multiplican. Determinados factores que se multiplican. En producto notable, yo tenía la siguiente forma. El producto de dos cantidades, una era suma y la otra era resta. Pero ¿qué pasa? Los términos eran iguales, es decir, tenía A más B por A menos B. ¿Qué hacía yo ahí? El procedimiento largo es el siguiente. Multiplico A por A por menos B, sería menos AB. B por A sería más AB. Y por último, más por menos B al cuadrado. ¿Verdad? Porque B por B, recuerden, propiedades de las potencias. Bases iguales después se suman. Por último, ¿qué me quedaba? A al cuadrado. Menos AB más AB, 0. Menos B al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver qué es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, como el nombre mismo lo dice, una diferencia. ¿Qué es? Simplemente una resta, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Si yo tenía que esta forma me expresa a al cuadrado menos b al cuadrado, diferencia de cuadrados, ¿qué me dice?
Diferencia, resta, ¿de quiénes? De cuadrados, de términos de cuadrados. Eso es una diferencia de cuadrados. Muy importante. Tengan en cuenta esto. Diferencia de cuadrados siempre es que un binomio que tienen exponente cuadrático. Es decir, bueno, vamos a ver. Como les expliqué, diferencia de cuadrados, ¿qué tiene que tener? Diferencia, resta. ¿Qué más? Un binomio que cada uno de sus términos es cuadrado. Correcto. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que ambos están al cuadrado? Fácil. En este caso sí, obviamente sencillo, porque es cuadrado y cuadrado. Pero para identificarlo simplemente saco las raíces cuadradas de cada término. Por ejemplo, saco la raíz cuadrada de quién? De mi primer término, a al cuadrado. Esto de aquí se va y me queda a. Tiene raíz cuadrada, correcto. Recuerda de b al cuadrado. Igual. ¿Por qué simplemente tacho? Simplifico. ¿Por qué? Porque es b, recuerden. Ah, pero ustedes no han visto alguna radicación, ¿verdad? Saquen la raíz cuadrada de b al cuadrado, es así. Tenemos un 2 de acá, se simplifica. Dándome b. Sacamos lo que es la raíz cuadrada. Ahora, de esta manera, ¿cómo yo factorizo esta diferencia? Simplemente abro dos paréntesis, uno con el signo más y el otro con el signo menos. ¿Y qué coloco en cada uno? Fácil, el primer término, saco la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada del primer término la coloco en ambos paréntesis. Y la raíz cuadrada del segundo término la coloco en el otro lado. Y listo, ya está factorizado. Sí, recuerden, simplemente estamos factorizando. Esta es la forma factorizada de mi diferencia. Vamos a ver más fácil con ejemplos. Si yo tengo 16/25 menos 169x a la cuarta. Vamos a hacer dos ejemplos aquí. ¿Qué pasa si yo tengo también, miren esto, x a la 2n menos y a la 2n? Primero identificamos que sean diferencias, sino menos. Sean dos términos, es decir, un binomio. Pero ¿qué pasa? Sacamos la raíz. 16 y 25. La raíz de 16, 4. La raíz de 25, 5. Correcto. ¿Tiene raíz cuadrada? Sí. Vamos al siguiente. 169. Saca la raíz cuadrada de x a la cuarta. La raíz cuadrada de 169 es 13. La raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. ¿Tiene raíz cuadrada? Correcto. ¿Qué hago ahora? Simplemente, una vez que ya encontré sus raíces, ¿yo qué hago? Abro paréntesis. Bueno, déjenme colocar aquí. Abro paréntesis. Dos paréntesis. Uno que pasa el signo más, otro el signo menos. Coloco en la primera parte, en el primer término de cada paréntesis, la raíz cuadrada del primer término, 4 quintos. 4 quintos. Y en el segundo va la raíz cuadrada de mi segundo término. En este caso es 13 x al cuadrado menos 13x al cuadrado. Y listo, ya está factorizado. Vamos en mi segundo caso. Primeramente, diferencia, correcto. Binomio, correcto. Saquemos raíz cuadrada, ok. X a la 2n.
¿A qué es igual? Esto es x a la n. ¿Sí ven? Cuando estamos sacando lo que es la raíz cuadrada de cualquier potencia, de cualquier exponente, miren qué pasa, siempre se divide la mitad. De 2 la mitad 1, de 4 la mitad 2. ¿Ya? Botemos letras. Vamos a sacar asimismo de y a la 2n, ¿a qué es igual? A y a la n. Listo, tiene raíces cuadradas perfectas, perfecto. ¿Qué pasa? Abro paréntesis, ¿qué coloco en el primer paréntesis? X a la n, signo más, y a la n. Y otro paréntesis, así mismo, los mismos términos, pero con signo menos. Listo. Y hemos factorizado. ¿Alguna pregunta? Correcto. Y el día de hoy entonces vamos a ver lo que es la suma y resta de cubos. Vamos a empezar con la suma. En la suma, es suma y resta de cubos. Simplemente tenemos que ver que es un binomio de la forma a al cubo menos b al cubo. Perdón, en suma. Es decir, de a al cubo más b al cubo. Primeramente, para poder descomponer o factorizar esta expresión, este binomio, simplemente tenemos que separar en dos factores. Primer factor, segundo factor. En la suma y diferencia de cubos se hace el mismo procedimiento, pero como les digo, vamos a empezar con la suma. Ahora, debemos sacar la raíz cúbica de cada término. Raíz cúbica de a al cubo y la raíz cúbica de b al cubo. ¿Cuánto es la raíz cúbica? Recuerden, propiedades, que sería 3 sobre 3, simplificado me queda a. Aquí pasa lo mismo, se van, me queda b. ¿Qué hago ahí? Simplemente coloco las raíces en el primer paréntesis, a y b, acompañadas o separadas por el signo más, en este caso. Luego, ¿qué hago? En el segundo factor vamos a colocar un trinomio, cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz cúbica, o el cuadrado de la raíz cúbica del primer término. Como tenemos la raíz cúbica es a al cuadrado, aquí cuando tenemos el signo más, es decir, la suma de cubos, en el segundo paréntesis los signos se alternan, es decir, positivo, negativo y positivo. Ya, el primer término que colocamos aquí es simplemente el cuadrado de la primera raíz cúbica, o de la raíz cúbica del primer término. En el segundo término, simplemente la multiplicación del primer y segundo término. Es decir, simplemente la multiplicación de las raíces cúbicas del primer y segundo término. A por B. A, B. Y el último, simplemente colocamos el cuadrado de la segunda raíz cúbica, o el cuadrado de la raíz cúbica de mi segundo término. Ahí está, ¿el cuadrado de qué? De la raíz cúbica, que en este caso es b, de mi segundo término. Y ya está, hemos factorizado. Simplemente hemos factorizado la suma, una suma de cubos.
Miren, ahora para comprobar, solo para que vean, vamos a resolver este paréntesis. Y me tiene que dar ¿qué? Mi suma de cubos. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Multiplicación. A por A al cuadrado. Al cubo. A por menos AB menos A al cuadrado B. Aquí estoy aplicando propiedades de las potencias. A por A es al cuadrado. Y B, como no tengo que multiplicar, queda igual. Más por más. A por B al cuadrado. A, B al cuadrado. Más por más da más. B por A al cuadrado B. Más por menos, menos. B por AB es AB al cuadrado. Y por último, más por más B por B al cuadrado, B al cubo. ¿Qué pasa aquí? Coloco A al cubo, ¿tiene con quién sumar? No. A al cubo. Menos A al cuadrado B, más A al cuadrado B. Son opuestos, se simplifican. O se eliminan. 1 menos 1, 0. Se van. Aquí pasa lo mismo. Positivo y negativo se van. Y me queda más B al cubo. Y es lo mismo. Así de simple. Simplemente hemos aplicado propiedades de la potencia para determinar si es verdad lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa con la resta? Cuando tenemos la resta, de la forma A al cubo menos B al cubo, el procedimiento es parecido. Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cúbica. En ambos, sabemos que la raíz cúbica del cubo es A. La raíz cúbica de B al cubo es B. Aquí en el primer paréntesis va el signo que acompaña, menos. Cuando tenemos el signo menos, todos los términos del segundo paréntesis son positivos. Más, que nos escribe, más y más. Luego, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué coloco? El cuadrado de mi raíz cúbica del primer término, que es A, sería A al cuadrado. Luego, por aquí, ¿qué pongo? El producto de las dos raíces cúbicas, A por B. Y por último, la segunda raíz cúbica elevada al cuadrado, B al cuadrado. Y listo. Tengo lo que es la diferencia. Primer paso. Simplemente podemos dejar aquí abiertos los paréntesis. Recuerden, signo más, acompaña signo más aquí. Primer paréntesis. ¿Y qué pasa con nosotros? Se alternan. Más, que nos escribe, menos, más. Ahora sí. Identifico, saco la raíz cúbica del primer término. 27x al cubo. Su raíz cúbica, sabemos que 27 es ¿qué? Es 3 al cubo. ¿Cómo lo hago? Sencillo, descompongo 27, descomponer lo que aprendimos ayer. Es 7 más 2, 9. 9 es múltiplo de 3, divisible para 3. Saco la tercera parte, 9. La tercera parte otra vez, 3. La tercera de 3, 1. 3 por 3 por 3, es decir, 3 al cubo. Se multiplica a x al cubo. Ahora sí, y aquí puedo simplemente aplicar propiedades. Recuerden, propiedades, si yo tengo raíz cúbica, tengo exponentes iguales, ¿qué pasa? Los puedo agrupar, 3x elevados al cubo. Otras propiedades, coloco 3x, el exponente es al cubo. ¿Qué pasaba con el índice radical si lo transformaba a potencia? Y por último, simplifico, ¿y qué me queda? Exponente 1. 1 a la 3, perdón, 3 a la 1 es 3, x. Y tengo que mi raíz cúbica de 27, x al cubo, es 3x.
Ya tengo mi primer término, que es x. Hago lo mismo con mi segundo término. La raíz cúbica de 8, y a la sexta, z a la novena. ¿Qué hago aquí? Lo mismo con el 8. El 8 sé que es 2 por 2 por 2. Es decir, 2 al cubo. Y a la sexta, z a la novena. Ahora miren, aquí voy a aplicar otra propiedad. Yo puedo separar a cada uno, como no tienen denominadores en común, yo lo puedo separar 2 a la 3, que multiplica raíz cúbica de y a la sexta por la raíz cúbica de z a la novena. Transformo. Vamos a colocar aquí. Tengo el 2, exponente del 2 es 3, el denominador ¿cuál va a ser? Índice radical 3, que multiplica a y 6 sobre 3 y z 9 sobre 3. ¿Qué me queda? Simplifico. 2. Simplifico. ¿Qué me queda aquí? Y al cuadrado. Z. Simplifico tercera y tercera. Me queda 3. Z al cubo. Y ya tengo aquí mi segundo término. Más, ¿quién? 2. Y al cuadrado. Z al cubo. Listo. Ya tengo mis dos raíces cúbicas. Ahora, la siguiente parte, ¿qué hago ahí? Simplemente me dice que el primer término, la raíz, mejor dicho, la raíz cúbica del primer término, que es 3x, lo elevo al cuadrado. ¿Qué pasa en la segunda parte? Multiplico la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del segundo, es decir, 3x, que multiplica a ¿quién? A 2 y al cuadrado, z al cubo. Y por último es más, ¿quién? El segundo término, la raíz del segundo término, que sería 2 y al cuadrado, z3, elevado ¿qué? Al cuadrado. Aquí ya me toca resolver. En este caso, como yo tengo las raíces, ya esto aquí ya no me sirve. Listo. Resuelvo. El primer paréntesis me queda igual. 3x más 2y al cuadrado, z al cubo. Abro el paréntesis. 3 al cuadrado. Miren, aquí lo que les decía el día de ayer. ¿Qué pasa cuando yo tengo el exponente 2 que encierra a la base en paréntesis? Aquí me afecta a todo lo que contiene. Es decir, 3 al cuadrado, ya 9, x elevado al cuadrado, x al cuadrado. Signo, menos por más, menos por menos, perdón, menos por más, menos. Repito, menos por más, menos por más, sigue siendo menos. Multiplico los números, 3 por 2, 6. X, no tengo que multiplicar, queda x. Y tampoco, y al cuadrado, z al cubo. Y por último, más. ¿Quién? 2 está elevado al cuadrado. El paréntesis hace eso. 2 al cuadrado es 4. Porque es 2 por 2. Y al cuadrado elevado al cuadrado. Recuerden propiedades. Coloco la misma base. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se multiplican. 2 por 2. 4. Z. Coloco la Z. Propiedades. Exponente de un exponente. Multiplico 3 por 2. 6. Y cierro paréntesis. Y ya está. He factorizado mi suma de cubos. La he factorizado. Esta es la forma factorizada. Si yo tengo 343
m a la sexta menos 64 n a la 12ª. Ya sabemos que debo colocar dos paréntesis. Lo sabemos muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Primeramente, verificamos si podemos sacar la raíz cúbica. Raíz cúbica de 343 m a la sexta. Asimismo también sacamos la raíz cúbica de ¿quién? De 64 n a la 12. ¿Cuál sería la raíz cúbica de mi primer término? ¿Cuál sería la raíz cúbica de mi primer término? ¿Perdón? 18. Raíz cúbica. La raíz cúbica de 343. Descomponemos. Sí, es 7. Raíz cúbica es 7 al cubo. M a la sexta. Miren, una forma más sencilla de poder continuar con la radicación es simplemente dividir automáticamente 3 para 3, exponente 1, la base me queda igual. Coloco m, 6 para 3, 2. Esto con exponentes. Lo mismo pasa acá. 64, yo sé que es 4 al cubo. N a la 12. Hacemos lo mismo. Coloco las bases. 4, N. 3 para 3, 1. No se escribe nada más. 12 para 3, 4. Y ya está. He sacado las raíces. Es decir, mi primer paréntesis va. Primer término, la raíz cúbica del primer término es 7m al cuadrado. Signo menos. Segundo término, 4n a la cuarta. Listo. Ahora, una vez que ya encontré esto de aquí, todo me sirve, continúo, abro mi segundo paréntesis. ¿Qué coloco aquí? Simplemente el cuadrado de la raíz cúbica de mi primer término, que viene a ser 7m al cuadrado. Como el signo es menos, acá signo más. ¿Qué hago acá? Multiplico las raíces cúbicas de ambos términos. 7m al cuadrado menos 4 n a la cuarta. Perdón, estoy mal de aquí. Ahí es. Multiplicamos 7m al cuadrado por 4n a la cuarta. Como el signo es menos, aquí también va más. ¿Qué coloco aquí? El cuadrado. ¿De quién? De la raíz cúbica de mi segundo término. Es 4n a la cuarta. Ahora sí, cierro paréntesis y resuelvo. La factorización quedaría así. 7m al cuadrado menos 4n a la cuarta, que multiplica ¿a quién? 7 al cuadrado, 49, m, 2 por 2, 4, signo más 7 por 4, 28. ¿Quién? M al cuadrado, n a la cuarta, más 4 al cuadrado, 16, es 4 por 4, y por último n, exponente 4 por 2, 8. Y listo. Ya hemos factorizado. Otro caso de factorización, que es suma o diferencia de potencias iguales. Ahora, este caso de factorización se expresa de la siguiente forma. Tenemos que es x elevado a la n, puede ser más, puede ser menos. ¿Quién? Puede ser y a la n. ¿Ya? Aquí me dice que las potencias deben ser iguales.
En este caso deben ser iguales o a su vez pueden ser reducidas por el mismo radical. Deben ser expresados de esta manera. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí para factorizarlo? Recuerden, miren, es un binomio. Como se trata de un binomio, yo puedo factorizarlo de la siguiente manera. Simplemente podemos expresarlo como el producto de dos factores. El producto de dos factores. El primero va a ser primeramente, se saca ¿qué? La raíz n de ambos términos. En este caso sabemos que sería x y y. Colocamos las raíces como hemos visto anteriormente. Con el signo más o el signo menos. Todo depende del de acá. Luego, ¿qué hacemos? El segundo factor va a ser un polinomio de cantidad n términos. ¿Sí? Es decir, que los términos que van a ir aquí van a ser n. Van a depender de quién entonces. Del exponente que llegan a tener al principio. Ya van a tener esa condición. El primer término, vamos a colocar esto aquí un poquito más grande. El primer término va a ser de la forma que x n menos 1. Y el último término va a ser de la forma y n menos 1. El primer y último término. ¿Sí? ¿De ahí qué me pasa? Los otros términos simplemente son los productos de potencia de x y a, donde van disminuyendo a partir de aquí 1. Por ejemplo, tengo x, si aquí reduje 1, acá reduzco 1 más, sería menos 2, y y ya aparece. Comienza a aparecer así mismo. El mismo de acá sería x, y, donde n menos 2, y así va a ser aquí, aumentando y disminuyendo. En este caso aquí ya va a ser exponente 1, comienzo acá, x, n a la menos 3y al cuadrado, porque comienzan a subir. Acá disminuyen y comienzan a subir los otros. Y se van a expresar de esa manera, dependiendo de la cantidad de términos que va a depender del exponente. Hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo siguiente. Esto aquí tiene condiciones. Tengo condiciones cuando x elevado a la n más y a la n se factoriza. ¿Dónde? Aquí coloco siempre las raíces. En este caso, el signo más, el signo más. Cuando n es impar, mi segundo paréntesis se alternan los signos. Es decir, más, menos, más, escrito de esa manera. Cuando x elevado a la n menos y a la n, siempre cuando sea diferencia de un número impar
de un número impar. Me queda de esta manera, x menos y. Y los signos de mi segundo paréntesis, ¿qué van a pasar? Todos van a ser positivos. Todos van a ser positivos. Miren, cuando n, el exponente n, es impar y está en una suma, sacamos las raíces de n y nos queda el primer paréntesis como hicimos en el anterior del cubo. Y el segundo paréntesis, ¿qué pasa? Se alterna. Lo mismo pasa en la resta. Colocamos en el primer paréntesis la resta y todo el segundo paréntesis va a ser positivo. Esto pasa cuando n es impar, es decir, el exponente es impar. Y esto, si se dan cuenta, es muy similar a lo que vimos en el caso anterior de diferencia y suma de cubos. Esta parte es muy similar. Pero aquí hay una condición. Solamente esto. Cuando tengo x a la n menos y a la n, solamente aquí, en este caso, cuando n es par, hay una diferencia. Cuando n llega a ser par en una diferencia, aquí se colocan las raíces, pero el primer paréntesis va negativo y todo lo demás va positivo. ¿Sí? Perdón, aquí es positivo. Cuando tenemos n, cuando n es par simplemente en la diferencia, solo en la diferencia. Cuando n es par, el primer paréntesis va positivo. Y acá se van alternando. Se van alternando. Dígame. Ya listo. Ya lo acepté. ¿Ya? Si se dan cuenta que cuando vimos sumas y resta de cubos, la primera parte, que está aquí, es igual. Se mantiene. Cuando el primer paréntesis es positivo, los demás signos se alternan. Cuando el primer paréntesis es negativo, todos son positivos. Aquí la condición viene cuando es par. Cuando n es par, en una diferencia, solamente en la diferencia, ¿qué pasa? El primer paréntesis va a ser positivo y el segundo van a alternarse los signos. ¿Sí? Y por si acaso no hay, en este caso, sumas, en este caso no hay esto, cuando n es par. Eso no hay. A la quinta menos b a la décima. Cojo el segundo. Al principio les mencioné que la suma o de resta de potencias iguales tiene que ver con algo particular, que es que puedan ser afectados por el mismo radical. ¿Sí? En este caso, yo puedo sacar la raíz que a ambos términos. Raíz quinta de a la quinta. Y también puedo sacar la raíz quinta de b a la décima. Es decir, que, bueno, vamos a sacar la raíz. Aquí me queda a y acá me queda b al cuadrado. Identificamos que el índice radical que afecta en este caso a ambos términos es 5. Una vez que hemos hecho todo aquí, ya sacamos las raíces. Correcto.
Luego, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar. Viendo que en este caso, el de aquí. Es decir, abro mi primer paréntesis. ¿Qué coloco dentro del primer paréntesis? Las raíces. A, el signo es menos, la raíz del otro, b al cuadrado. Listo. Luego, ¿qué hago? Abro el otro paréntesis. El otro paréntesis, comienzo ¿de dónde? Me decía que yo debo comenzar ¿de qué? De n a la menos 1. Es decir, a 5 menos 1, 4. Como es menos, todos aquí adentro va a ir positivo. Más. ¿Qué pasa aquí? Si aquí fuera menos 1, acá va a ser a menos 2. 5 menos 2, 3. Y aquí comienza a surgir ¿quién? B. La raíz de aquí, b al cuadrado. Luego, ¿qué pasa? Continúo subiendo. A comienza, si se dan cuenta que A comienza a disminuir siempre en 1. Siempre en 1 porque aquí hay 1. Comienza a disminuir. Pero, si se dan cuenta, es siempre 1 menos del exponente. Y B en este caso, por estar al cuadrado, su raíz sube de 2 en 2. Aquí sería entonces B, si subió 2 aquí, acá sube 4. A ver, aquí sería al cuadrado. 4, el 3, 2, acá sería A a la 1, B a la sexta. Más A sería la 0, que sería 1, no se lo escribe, y B sube a la octava. ¿Y qué me decía? Que mi último término, ¿quién va a ser? En este caso, se disminuye 10 menos 2 sería 8, el último término. Y vean, ¿qué decía? Que el número de términos, en este caso, el número de términos de mi segundo paréntesis pertenece a quién, a n. Y en este caso, ¿quién es n? Es 5. Cuenten 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Llevemos? Sí, eso es todo. Simplemente sacamos una raíz. Ponemos este caso de aquí. Tenemos que ver una raíz que afecte a ambos términos. En este caso, el índice radical va a ser 5, ya que 5 puede afectar a ambos. Sacamos sus raíces quintas. Raíz quinta de a a la quinta es a. Raíz quinta de b a la décima es b al cuadrado. Los coloco en mi primer paréntesis. ¿Acompañados de qué? Del signo menos. Luego, ¿qué pasa? Coloco, abro paréntesis. Siempre voy a disminuir 1. A la quinta, menos 1, 5 menos 1, 4. Comienzo siempre con A. En este caso, con el primer término. Como aquí es un signo menos, mi segundo paréntesis van todos positivos. Luego, ¿qué pasa? Mi segundo término se coloca siempre en menos 1. Si aquí fue 5 menos 1, acá va a ser 5 menos 2. 5 menos 3, 5 menos 4 y 5 menos 5 es 0, se elimina. Y B comienza a surgir siempre del segundo término. Siempre comienza a surgir del segundo término. Pero ¿por qué no es B1? B a la 1. Por el exponente que tiene aquí, que es B al cuadrado. En este caso van a ir subiendo ¿cuánto? De 2 en 2. Si fuera B a la 1, aquí subiría de 1 en 1. 1, 2, 3 y 4. Si aquí fuera b al cubo, subiría de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. Si a fuera al cuadrado, acá bajaría de, aquí también si fuera 10, bajara de 2 en 2. Sería 10 menos 2, 8. Bajara 2 acá, 6.
4, 2 y acá 0. ¿Sí? Todo va a depender de los exponentes. ¿Qué dice un trinomio cuadrado perfecto? Está ordenado con respecto a una de sus variables. Si yo tengo x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Siempre ordenamos con respecto a una de sus variables. En este caso yo puedo coger x, lo ordeno, primero va x al cuadrado, disminuye a x y después baja a 0. Y después comienza a surgir la otra variable. ¿Cómo identificamos, cómo sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto? Sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto cuando el primer y tercer término son cuadrados perfectos. Es decir, cuando el primer y tercer término tienen ¿qué? Raíces cuadradas perfectas. Raíces cuadradas. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a. ¿Ya? Primero es eso, identificar que el primer y segundo término tengan raíces cuadradas perfectas. Y ahora, una vez que identificamos sus raíces, verificamos si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que multiplicar el doble de la raíz del primer término por la raíz del segundo término. Y dicho valor me debe dar el término medio. En este caso, sí, me da el término medio. Cuando yo encuentro específicamente esas condiciones dentro de un trinomio, yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto. Primero, entonces, verificamos que el primer y tercer término tengan raíces cuadradas perfectas, raíces exactas, como lo hemos comprobado ahí. Luego que hemos comprobado que tienen raíces exactas, realizamos una multiplicación donde es el doble producto de la raíz del primer término por la raíz del segundo término. Otra condición, que siempre el primer y tercer término van a ser positivos, siempre. Cuando el primer y tercer término son positivos, es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo lo factorizamos? Una vez que cumplen estas tres condiciones, que tenga la raíz cuadrada, tenga raíces perfectas, mejor dicho, que al primer término y al tercer término se le puedan extraer sus raíces cuadradas. Ok, ¿qué más? Que el doble producto de la raíz del primer término por la raíz del segundo término sea que el término del medio. Y por último, que el primer y tercer término sean positivos. Siempre van a ser positivos. El segundo término no importa si es positivo o negativo. Una vez que vimos esas tres condiciones, podemos factorizar. Lo que hacemos es que abrir simplemente un paréntesis, donde colocamos cada término, cada raíz. Sería x y a. ¿Y qué signo va aquí en medio? Es el signo que acompaña el segundo término. En este caso es positivo, va positivo. Y por último, ¿qué pasa? Simplemente lo elevo al cuadrado y ya está. He factorizado mi trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, mira, que este trinomio tiene tres términos. ¿Cómo identificamos que es cuadrado perfecto? Sacamos las raíces del primer término y del tercer término. Luego que hemos obtenido sus raíces cuadradas, realizamos el doble producto de la raíz del primer término por la raíz del segundo término. Y en su resultado debe dar ¿qué? El segundo término. Listo. Vemos que el primer y tercer término sean positivos. Correcto, las tres cosas también. ¿Qué hago yo? Abro un paréntesis. Coloco la raíz del primer término y del tercer término. ¿Va aquí? El signo que lo separa va a ser ¿cuál? El del segundo término. En este caso es más, va más.
Y por último, cierro paréntesis y los elevo al cuadrado. Cuando el segundo término es una diferencia. Se realiza el mismo procedimiento. Extraemos que la raíz cuadrada del primer término es x y también la raíz cuadrada del tercer término, que es, en este caso, a. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? El doble producto del primer término, x, por el segundo, a. Resultado, 2ax. Si se dan cuenta, es el mismo. Segunda condición que cumple. Última condición, que el primer y tercer término sean positivos. Listo, sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto. Abro paréntesis, coloco la raíz del primero y la raíz del segundo. Signo, menos, y por último al cuadrado. Y se acabó. Primero, veamos si podemos sacar las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 1 sobre 81 de x al cuadrado. ¿A qué es igual? La raíz cuadrada de 81, 9. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Recuerda por qué? Porque 9 por 9 es 81. Es 9 al cuadrado. La raíz de x al cuadrado, recuerden, 2 dividido por 2, 1, x. Ahora, tercer término, 16. La raíz de 16, 4. Ahora analizo que el doble producto del primer término, 1/9 de x, ¿por quién? Por el tercer término, la raíz, 4. ¿Qué hago ahí? Multiplico. 2 por 4, 8. ¿Por qué? Numeradores. Recuerden aquí, tengo un denominador 1. Como estamos multiplicando, multiplico numeradores. 2 por 1, 2. Por 4, 8. 1 por 9, 9. Por 1, 9. Y la letra X. Comparamos. ¿Es igual al segundo término? Sí. Listo. Tercera condición, que el primer y tercer término sean positivos. Correcto. Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿A qué es igual entonces? Abro paréntesis. ¿Qué pasa? ¿Qué coloco aquí? La raíz del primer término. 1/9 de quién? De x. Signo más. Miren, signo más. Más. La raíz del segundo término. 4. ¿Y qué hago ahí? Lo elevo al cuadrado y se acabó. El trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Bueno, como pueden ver, en este caso sí tenemos que el segundo término coincide a lo que nos pide, la condición del trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay veces casos donde el segundo término no cumple la condición para que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Por eso entonces puede ser posible sumar y restar un término de tal manera que el término dado se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Y a esto se lo conoce como completar cuadrados. Yo voy a colocar aquí un ejemplo. Tengo a al cuadrado más ax más x al cuadrado. Verificamos. Primero si es un trinomio cuadrado perfecto. Se pueden sacar las raíces. De a al cuadrado es a y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa aquí? Verificamos si puede haber el doble producto, la condición. Doble producto de el primer término por el segundo. Que me resulta aquí 2ax. ¿Qué pasa aquí? No es igual. ¿Ya? Este ejemplo me dice que no es igual. Por eso, por esa razón, vemos el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Una vez que hemos hallado las raíces cuadradas del primer y tercer término, luego multiplicamos para ver si el segundo término coincide o es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso pudimos ver que no. De allí se busca un término semejante. ¿Para qué? Al poder sumarlo con este valor de aquí, con mi segundo término, pueda darme ¿qué?
mi segundo término para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Sumaría, déjame cambiar de color. Ya, ¿le agregaría qué? ¿Qué término semejante le puedo agregar aquí? Fácil, con AX. Porque al sumar 1 más 1 me da 2. Pero en el momento que yo agrego un término, para que no se altere toda mi expresión, yo debo restar el mismo término. Recuerde que sumo 1 y resto 1 me queda 0. ¿Ya? Por esa razón se puede sumar y restar. Los demás, por adición y sustracción. Se suma y se resta la misma cantidad, el mismo término semejante. Y ahora sí, vamos a intentar resolverlo. Lo bajamos acá. Me quedaría que al cuadrado más ¿quién? Miren, términos semejantes, en suma, lo sumo. AX más AX es 2AX más ¿quién? X al cuadrado. ¿Y qué me queda afuera? Menos AX. Esta parte de aquí, ¿qué pasa? Se convierte en ¿qué? En mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué hago ahí? Lo resuelvo. Como ya saqué las raíces, sé que mi segundo término es ¿quién? Aquí está el doble producto, lo es. Simplemente lo coloco. Esto va a ser igual a ¿quién? A la raíz del primer término, signo más b elevado al cuadrado. Y al final, ¿quién me queda? Menos ax. Y ya está factorizado. En este caso ya está factorizado. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 4a a la cuarta más 3 al cuadrado b al cuadrado más 9 b a la cuarta. Realizamos los primeros pasos. ¿Qué me dicen? ¿Qué tengo que hacer? Voy a sacar las raíces de mi primer y tercer término. La raíz cuadrada de 4a a la cuarta y la raíz cuadrada de 9b a la cuarta. La raíz es 2a al cuadrado y la raíz de acá viene a ser 3b al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Ahora tengo que verificar que el doble producto de la raíz de mi primer término por la raíz de mi tercer término sea igual a ¿quién? Al segundo término. 2 por 2, 4 por 3, 12 al cuadrado b al cuadrado. ¿Es igual? No es igual. ¿Qué hago ahí? Tengo que buscar un término que al sumarle o restarle me dé 12 al cuadrado b al cuadrado. Fácil. Puedo colocarlo a un lado. 12 al cuadrado b al cuadrado menos el término que tengo, 3 al cuadrado b al cuadrado. Y ahí verifico. 12 menos 3 me da 9. ¿Qué? Las letras. Términos semejantes al cuadrado b al cuadrado. Y ahí yo identifico ¿qué? ¿Cuál es quién? El valor que me hace falta. 9 al cuadrado b al cuadrado. Y como yo le aumento el 9, le resto el 9 también. 9 al cuadrado b al cuadrado. Listo. Vuelvo a copiar. Bueno, en este caso ya puedo borrar esa parte que no me sirve ahorita. Listo. Ya encontré cuáles son los términos que debo adicionar. Ahora, ¿qué hago? Voy a sumar, agrupar esto de aquí. Lo sumo. Me quedaría 4a a la cuarta más ¿quién? 9 más 3, 12 al cuadrado b al cuadrado más 9b a la cuarta.
menos ¿qué? 9 al cuadrado b al cuadrado. Luego, ¿qué puedo hacer ahí? Tengo ahí ya mi trinomio cuadrado perfecto. Como yo tengo mi trinomio cuadrado perfecto, yo puedo factorizarlo. Coloco la raíz, que era 2a al cuadrado. El signo de aquí es más. La raíz del tercer término, que era 3b al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Lo elevo al cuadrado. Ya está. ¿Y qué me queda? Menos 9 al cuadrado b al cuadrado. ¿Y qué dice? Ahí quedó ya mi factorización terminada. Miren aquí, hay un caso de factorización que vimos anteriormente. ¿Tenemos cuánto? Esto es un término y este es otro. ¿Qué pasa aquí? Tengo una resta y ambos están elevados completamente al cuadrado. ¿Diferencia de cuadrados qué es? Una diferencia de qué? De un binomio que ambos términos estén al cuadrado. ¿Cómo lo compruebo? Fácil. Saco la raíz del primer término. La raíz del primer término, que es 2 al cuadrado más 3b al cuadrado. Esto te elevado al cuadrado. Su raíz, obviamente, simplificar es radical con el exponente de arriba, que me queda 2 al cuadrado más 3b al cuadrado. Sacamos la raíz. Hacemos lo mismo con el 9. Sacamos la raíz de 9, 3. Raíz del cuadrado, a. Y la raíz de b al cuadrado, b. ¿Qué pasaba? Yo puedo abrir el primer paréntesis, bueno, en este caso, más grande, corchete, abro un paréntesis aquí adentro. ¿Qué coloco? 2 al cuadrado más 3b al cuadrado. El signo más, ¿quién va adentro? 3ab. ¿Sí ven? Diferencia. ¿Qué hago en el otro paréntesis? Coloco lo mismo, pero ¿qué pasa con el signo? ¿Qué pasa con el signo? Cambia el negativo, correcto. Y aquí me queda 3ab. Bueno, en este caso, por las pizarras no pueden verlo. Listo, hasta ahí queda. Luego, ¿qué hago? Resuelvo paréntesis. Abro el primero y ¿qué me queda? 2 al cuadrado más 3b al cuadrado más ¿quién? 3ab. Cierro paréntesis, abro el otro paréntesis. Luego aquí ¿qué me queda? Asimismo, 2 al cuadrado más 3b al cuadrado menos 3ab. Y ahí he terminado de factorizar, es decir, ahí terminé de factorizar. Simplemente, primero aquí, ¿qué hice? Completé mi trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Luego, ¿qué hice? Apliqué, ¿qué? El caso de factorización, trinomio cuadrado perfecto. Y después, ¿qué me quedó aquí? Una diferencia de cuadrados. Y la resolví. Diferencia de cuadrados, que se llama trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Miren, no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿por qué? Por la condición de que el primero y el último deben ser positivos. En este caso no lo es, por ende es descartado. Ahora, una de las condiciones principales del trinomio de esta forma es que el primer término tenga coeficiente 1, ¿sí? Es decir, no se escriba. Por eso es la forma x al cuadrado, no tiene número. Y tiene que ser cuadrado perfecto. El segundo término contiene la misma variable que el primero, simplemente con sacada ¿qué? La raíz cuadrada. Y el tercer término tiene que ser siempre ¿qué? Un término independiente, no se llama C, término independiente, sin letras, sin variables, sin incógnita. Ahora sí, para factorizar, lo primero que hacemos, sacamos la raíz cuadrada
de mi primer término. Saco la raíz cuadrada de mi primer término, que es m. ¿Qué pasa aquí? Abro simplemente, ¿qué? Dos paréntesis, donde coloco la raíz en ambos. Luego, ¿qué hago? Hay que buscar dos números para que al multiplicarlos, miren, dos números que al multiplicarlos me den, ¿qué? 168. Dos números que al multiplicarlos me den 168 y al sumarlos me den, ¿qué? Menos 2. ¿Cómo hago eso? Hay que descomponer. Coloco 168. Primero, partimos de que el último número es 8, es decir, es par. La mitad de 168 es 84. La mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4. Sigue siendo par. Otra vez la mitad. 42. Sigue siendo par otra vez. 21. 21, recordemos, 2 más 1 es 3. Múltiplo de 3. Saco la séptima. Séptima, 1. Perdón. Ahora sí. Miren. Usen calculadora. 2 por 2 por 2 por 3 y por 7, ¿cuánto da? 168. Es decir, que ya tengo aquí mi descomposición de factores. Ahora, debo agrupar, bueno, hacer dos grupos en los cuales multiplicados me va a dar 168, cualquier grupo, pero hay que buscar ¿qué? Que al sumarse me den ¿qué? Menos 2. ¿Cómo lo hago ahí? Primero, vamos a probar. Primero 3 es 8, ¿verdad? 2 por 2 por 2, 8. Y el último van a ser 21. Si yo lo sumo o los resto, ¿cuánto me da? Si yo resto menos 8 más 21, ¿cuánto me da? 13. ¿Y el número que quiero cuál es? Menos 2. Entonces esta agrupación no puede ser. Esta agrupación no puede ser. Otro grupo. ¿Qué pasa si yo grupo el 2 con el 7? Me da 14. El 3 por el 2 y por 2 me da 12. Si yo lo resto, me da 2. Positivo, pero yo quiero que sea negativo. ¿Qué hago aquí entonces? Fácil, le cambio el signo, ¿verdad? Y me queda menos 2. ¿Sí o no? Ahora sí, aquí los coloco en el orden que yo quiera. Puedo colocar el 12 primero, el signo más 12, y acá el signo menos 14. Ahora sí, una vez que tenemos esta parte de aquí, vamos a comprobar. Fácil. Primer término, más por más m por m, m al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo ya tengo hecho mis dos factores, mis dos paréntesis, yo compruebo. Más por menos me da ¿qué? Menos. Al multiplicar estos dos términos, recuerden, 12 por 14 me da 168. Los signos también deben coincidir. Más por menos me da menos. Sumo 12 menos 14 me da 2. Negativo. Y ya está. Recuerden, estos dos números que van aquí en mis dos paréntesis deben que multiplicarse y darme mi último término. Y sumarse el segundo, con todo y signo. AX a la 2n. En este caso, lo que me dice aquí, esta forma, es que ahora sí viene un coeficiente que acompaña ¿a quién? A la variable cuadrada. Ver que el primer término sea diferente a 1 para que sea de esta forma, de AX a la 2n. El segundo término tiene que ser prácticamente, la variable tiene que ser raíz cuadrada de la primera, de su primera variable. Y por último, el tercer término tiene que ser ¿qué?
un coeficiente o un término independiente, sin letras, sin variables. Mi primer y tercer término. Tomo en cuenta simplemente los números de mi primer y tercer término. Los multiplico. 15 por 4 me da 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2 que llevo, 6. ¿Qué hago ahí? Descompongo este número. En 60 lo descompongo. Saco la mitad porque es número par, me queda 30. La mitad de 30, 15. 5 más 1, 6. Es divisible para 3. Me da 5. La quinta, 1. He descompuesto el número 60. Ahora, ¿qué hago? Debo buscar o tener dos números, ¿sí? Que al sumarse me den 23. Por ejemplo, vamos a llamar esos dos números r x al cuadrado más s x al cuadrado. Esto debe ser igual a ¿qué? S igual a ¿qué? A menos 23x al cuadrado. ¿Cómo hallo esos dos números? Esos dos números los hallo ¿de quién? De mis factores. De mis factores, así como el anterior. Es muy parecido. Ahora, dos números que al agruparlos me den 23. Su suma me dé 23. Coloco aquí x al cuadrado. ¿Cuál sería mi número aquí? ¿Y cuál es mi número acá? Para tener x al cuadrado y que sea menos 23. ¿Alguna idea? 3 y 20. Pero recuerden que debe ser negativo. Y para que esto se suma, sea negativo, ¿qué pasa? Tiene que estar el signo menos en ambos. ¿Ya? Que me quedaría menos 3x al cuadrado menos 20x al cuadrado. Y su resultado va a ser ¿quién? Menos 23x al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? Mi primer término se mantiene. 15x a la cuarta. Aquí, en vez de colocar el menos 23, ya puedo colocar ¿qué? El menos 20 x al cuadrado y el menos 3x al cuadrado. Y por último, ¿qué? El más 4. Agrupación de términos. Puedo agrupar de varias formas. Puedo agrupar los dos primeros. Recuerden que podemos agruparlos de cualquier manera, siempre y cuando sea lógico. Y se puede extraer términos. Recuerden, miren aquí una cosa. Si yo coloco el signo menos afuera, abro paréntesis, y el menos 3x al cuadrado cambia a positivo. Y el positivo cambia a negativo. ¿Sí? Hemos sacado el signo menos. Ahora sí, podemos ver el factor común. De 15 y 20, 5. X a la cuarta y x al cuadrado. X con el menor exponente. Ahí está. Abro paréntesis. 15 para 5, 3. X a la cuarta para x al cuadrado, x al cuadrado. Signo menos. 20 para 5, a 4. X al cuadrado para x al cuadrado se elimina. ¿Y ahí qué hago? Signo menos. Saco factor común aquí. Simplemente el 1. Lo demás lo copio igual. Ahora sí, factor común. 3x al cuadrado menos 4. Abro paréntesis, ¿qué me queda? Divido el de arriba para el de abajo, ¿qué me queda aquí adentro? 5x al cuadrado menos 1. Y hemos factorizado. Para saber si es un cubo perfecto, primero debes tener ¿qué? 4 términos. 4 términos debe tener este de aquí. Donde el primer término tiene que ser un cubo, tiene que tener raíz cúbica perfecta. ¿Qué pasa? El segundo término va a ser el triple. ¿De quién?
del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz, más ¿quién? El triple de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término. Y al final, por el segundo término al cubo. Esta forma tiene. Es decir que su primer y cuarto término, ¿qué pasa? Si son cubos perfectos. El segundo término, como les expliqué, es simplemente que el triple producto del cuadrado de la primera raíz cúbica por la segunda raíz cúbica. El tercer término es el triple producto de ¿quién? De la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término. En este caso, cuando todos sus términos son positivos y cumplen con estas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Simplemente lo resolvemos de esta manera. ¿Va a ser igual a qué? Abro un paréntesis. Como todos son positivos, va al medio un signo más y coloco ¿qué? Las raíces cúbicas. Y lo elevo al cubo. Las raíces cúbicas y lo elevo al cubo. ¿Qué pasa si yo tengo una diferencia? ¿Cómo denoto una diferencia? Es lo mismo, pero los signos se alternan. Los signos se alternan. En este caso, se coloca así mismo las bases, es decir, las raíces cúbicas con el signo menos en este caso y va el cubo. Primero, ¿qué hacemos? Vemos si tienen raíces cúbicas perfectas el primer y cuarto término. Raíz cúbica de 64, ya lo vimos anteriormente, m al cubo, es que 4m. La raíz cúbica de n al cubo es n. Ya tenemos las dos raíces. Luego, ¿qué pasa? Ahora verificamos que mi segundo término será ¿qué? ¿El resultado de quién? Del triple producto de la raíz cúbica del primer término. ¿Por quién? Por la raíz cúbica de mi cuarto término. Pero ¿qué pasa aquí? Recuerden que mi segundo término tiene que estar elevado ¿qué? Al cuadrado. No se olviden de eso. Ahora sí. 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Por 3. 48. N elevado al cuadrado es n al cuadrado por n. ¿Coincide? Sí. Vamos al segundo. Perdón, al tercer término. Es el triple producto de la raíz del primer término por la raíz del cuarto término elevado al cuadrado. Resuelvo ahí. 4 por 3, 12. M, n al cuadrado. ¿Coincide? Sí. Una vez que hemos visto todo eso, es igual entonces a ¿qué? Factorizo. La raíz cúbica del primer término, 4m. La raíz cúbica del cuarto término, n. Todos son positivos, por ende aquí da positivo y lo elevo al cubo. Y ya está. Y hemos factorizado. La factorización completa. Para poder realizar esta factorización, hay que poder analizar primeramente que las características que van a tener los polinomios, las características que tengan o van a tener dichos polinomios. Voy a anotar aquí un polinomio. Si tengo este polinomio que es ax al cuadrado menos bx al cuadrado menos cx al cuadrado más 2ax menos 2bx menos 2cx menos 3a
más 3b y más 3c. Las características que deben tener. Primero, si el polinomio tiene un factor común, verificamos, ¿tiene un factor común? En este caso, no. Por ende, no es el primer caso que es el factor común. Luego, ¿qué tenemos que ver? Vemos si es un binomio, una característica, binomio. En este caso, no lo es. Pero si fuera un binomio, hay que verificar que sea alguno de estos casos, que sea diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, o a su vez suma o diferencia de potencias iguales. En el caso de que llegue a ser un trinomio, se determina que si es un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, o de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Si tiene 4 términos, verificamos que se puede hacer por agrupación o por cubo perfecto. ¿Y qué pasa si tenemos más de 4 términos, como es el caso de aquí? Primeramente, vemos que se puede agrupar. Y siempre vemos que en cada caso, en cada operación, en cada expresión, tenemos que verificar lo siguiente, que siempre esté totalmente factorizado. Listo, entonces vamos a comenzar. Tenemos ahí ¿cuántos términos? Tenemos ahí 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden algo. ¿Qué les mencioné cuando agrupábamos términos? Que cada agrupación debe tener la misma cantidad. Es decir, yo no puedo agrupar aquí de 2 en 2 porque al final me queda uno solo. Como es 9, yo puedo agrupar simplemente ¿de qué? ¿Qué cantidad puedo agrupar aquí? De 3 en 3, correcto. Vamos a agrupar. Para agrupar, abro yo simplemente un paréntesis y coloco ahí cantidades. Los términos ax al cuadrado menos bx al cuadrado menos cx al cuadrado. Si se dan cuenta de algo, estoy agrupando en base a ¿qué? A mi término o mi variable x al cuadrado. En este caso, ahora, ¿qué voy a agrupar aquí? ¿En base a quién? En base a 2x, que es mi término semejante en todos estos. Recuerden que no es la única forma de poder agrupar, ya depende de cada uno. Y por último, tengo el signo menos, miren, signo menos. ¿Qué pasa cuando yo quiero agrupar? Abro paréntesis y todo lo de adentro va con signo opuesto, miren. Menos 3a cambia a 3a positivo. Es decir, acá, más por menos va a dar aquí menos 3b, más por menos 3c. Ahora sí, ¿qué puedo hacer yo aquí? Saco el factor común. Factor común, x al cuadrado. ¿Qué me queda? A menos b menos c. Más factor común, 2x. ¿Qué me queda? A menos b menos c. Por último, factor común, menos 3. ¿Qué me queda? A menos b menos c. Miren, agrupado, ¿qué tienen en común todos ellos? Tienen en común el a menos b menos c. ¿Y qué me queda en otro paréntesis? Simplifico. X al cuadrado más 2x menos 3. ¿Listo? Ahí queda. ¿Qué tenemos aquí? El trinomio de la forma. ¿Cuál forma? X al cuadrado más bx más c. Podemos seguir factorizando.
La primera parte me queda igual. A menos B menos C. ¿Qué pasa con la segunda parte? ¿Qué me dice en esta forma? Yo puedo agrupar, abrir dos paréntesis. En primer término, en ambos paréntesis va la raíz cuadrada del primer término. ¿Qué pasa aquí? Tengo que buscar dos números que al multiplicarse me den ¿qué? Menos 3 y al sumarse me den más 2. Yo luego aquí más 3, menos 1. Multiplicamos más por menos, menos. 3 por 1, 3. Más 3 menos 1, más 2. Y ahí yo puedo decir que he terminado.